hoy queríamos hablar de los Fab Four, de los cuatro reyes de los pesos medios. Bueno, pesos medios, luego vamos a aclararnos con los pesos porque muchos cambiaron de peso. Y vamos a hablar de Roberto Durán, de Sugar Ray Leonard, de Marvin Hagler y de Tommy Hearns. Entonces, y de los combates que hicieron entre ellos, porque pelearon entre ellos todos, tiene ciertas similitudes con la época dorada de los pesos pesados, en las que Ali y Frazier y Foreman peleaban entre ellos, con Norton también. Pero esto estamos hablando de los pesos medios de mediados de los 80, finales de los 70. Y bueno, pues yo creo que podríamos empezar hablando para mí es el mejor, pero también es discutible, de Sugar Ray Leonard, que fue aparte campeón olímpico, ¿verdad? Sí, Leonard fue campeón olímpico del 76 en los Juegos de Montreal, en Canadá, y bueno, pues luego se convirtió en un gran boxeador, el niño mimado de Estados Unidos. Era un gran boxeador, que además tenía un estilo muy rápido, era Sí. muy rápido, muy El más veloz. elegante de todos, ¿verdad? De los cuatro que estamos hablando. Muy elegante, era muy vacilón también. O sea, a veces se recuerda a Sugar Ray como muy elegante, muy caballero y tal, pero el tío a veces Sí, le les gustaba provocaba provocar. mucho. Sí. De hecho, fue entrenado por Angelo Dundee, que es el entrenador de Mohamed Ali. O sea que algunas similitudes tenían, incluso tenían el mismo entrenador. Está considerado uno de los mejores de todos los tiempos y es el que, bueno, que tuvieron varios combates y sobre todo cuando hablemos de los combates que tuvo con Roberto Durán, el primero lo perdió, pero es el único que ganó a todos los demás, a los otros tres, Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard sí, gana a todos los demás y justo en una época dorada del boxeo, ¿no? Porque, Sí. como dijiste tú hace un momento, los años 80 han sido los años 80 de estos tres sobre todo, pero en general los grandes años del boxeo. Pensemos solo que en el 81, por ejemplo, Mohamed Ali combate por su última vez. Sí. Es el final de Mohamed Ali. Y luego en el 85 empieza Mike Tyson, por Sí, ejemplo. pero en ese periodo, es verdad, lo que quedaba ya no era pesos pesados, sino que la gente se había Claro. centrado en los pesos medios, es verdad. Sí, Y o incluso menos, porque Durán era más bien ligero y estos eran más bien tirando a welter y que luego ya algunos de ellos subieran de peso porque con los años engordan. Pero... ahí te voy a hacer caso. Entonces estamos hablando, empezamos por Sugar Ray Leonard. El récord de Sugar Ray Leonard, por favor, dímelo tú. Pues mira, Sugar Ray, fíjate tú la diferencia luego, porque son 36 combates ganados, de los cuales 25 por KO y tan solo 3 perdidos. Uno solo por KO, el último, contra Sí. Héctor Macho Camacho, que es curioso porque pierde su último combate Sugar Ray contra Héctor Macho Camacho. Con 40 años ya. Con 40 años. Y Roberto Durán pierde su último combate con También. Héctor Macho Camacho. Es verdad, le retiró a los dos. Le retiró a los dos. Trae además Héctor Macho Camacho que luego fallece en 2012 en un tiroteo. O sea, acaba mal como unos cuantos boxeadores. En un tiroteo fallece. Sí. Bueno, yo aquí tengo una serie de notas apuntadas, algunos datos sobre Sugar Ray Leonard que no van a servir luego para contaros la historia de los combates que hubo. Por ejemplo, está considerado el más completo de todos, que tenía un jab muy rápido. Estamos hablando de alguien que normalmente, como era muy buen boxeador, pero entre sus cualidades era ser muy rápido y tirar el jab sobre todo, entonces era el que más aprovechaba esta ventaja para no meterse en el cuerpo a cuerpo si no era necesario. O que luego podemos ver que en el primer combate que tuvo con Roberto Durán, que fue el que perdió, fue precisamente porque se le metió en la cabeza a Roberto Durán y le hizo jugar fuera de su juego, que es que se metió... Sí. No jugó sus bazas, sino todo lo contrario. Pero estamos hablando aquí como has dicho tú, que fue campeón olímpico, pero también fue campeón en México 75 de los Panamericanos y fue 2 veces campeón de los Golden Globes. Es decir, que era alguien que prometía mucho antes de empezar su carrera como profesional. Es decir, lo tenía todo, ¿verdad? Sí, lo tenía todo y lo demostró luego como profesional. A pesar de haber peleado poco, porque, repito, 36 ganados, 3 perdidos, no son muchísimos combates si lo comparamos con el gran enemigo Roberto Durán, que tiene un récord de 103 ganados y 16 perdidos. O sea, que pelea 3 veces más. Estamos hablando de las 40 peleas profesionales de Sugar Ray Leonard contra las casi 120 de Roberto Durán. Pero muchas veces ya os hemos dicho que no tiene nada que ver, los números son muy relativos, depende de con quién te hayas pegado. Exacto. Porque hay gente que tiene una carrera muy exitosa y no ha tenido muchos combates profesionales. Pero bueno, ahí están. Tengo aquí notas como que también llegó a pelear con Floyd Mayweather Sr., con el padre de Floyd Mayweather, al que ganó. Es muy recordado por su trilogía con Roberto Durán, por supuesto, de la que os vamos a hablar luego. Y también hay que destacar su victoria contra Tommy Hearns, que también le ganó, y contra Marvin Hagler también.
Una cosa que tenéis que. Una curiosidad que tenía Roberto Sugar Ray Leonard es que se retiró varias veces. Es decir, Sí, se llevó muchas palizas muy fuertes, aunque ganaba, pero se lo pensó mucho. Es decir, era alguien que en un momento determinado decía: yo no quiero seguir con esto. Sí, porque tenía además un problema de retina en el ojo y que le molestaba bastante, entonces se retiró. En el 82, después de ganarle a Finch, dice que se retira por esos problemas en la retina. Vuelve en el 84 con Kevin Howard, gana otra vez a Kevin Howard y otra vez dice que se retira, pero luego volverá. Y vamos, uno de los combates de vuelta será justo contra Marvin Hall, que era quien ¿verdad? le gana en el 87. También le gana en una decisión polémica, pero bueno, le ganó. Yo tengo que apuntar, se retiró 5 o 6 veces, dependiendo de cómo se interpretan a sus declaraciones, 5 o 6 veces retirado y volviendo. O sea, luego nos quejamos de algunos que Floyd Mayweather que decía que se iba y vuelve. Pues ya no es el primero que ha hecho eso en la historia. Y luego, si nos ponemos a hablar antes, porque os vamos a hablar de la trilogía, pero también os tenemos que hablar de su gran rival, que fue Roberto Durán. Roberto Manos de Piedra Durán, que es panameño. Hay gente que piensa que es mexicano, pero bueno, es panameño, ¿no? No, es panameño, el mejor panameño, vamos, de la historia del boxeo, vamos, el más celebrado, sin lugar a dudas. Es el ídolo nacional allí, por supuesto. Viene de un distrito de la ciudad de Panamá que se llama La Casa de Piedra. Algo tendría que ver luego con el mote que le pusieron, es verdad. Es hijo de madre indígena y de padre marinero americano de origen mexicano. Es decir, tenía un poco todo... Sí, el padre creo que a los 5 años lo abandonó. Sí. Tuvo una vida bastante durilla. Tuvo una vida muy dura. Pero digamos que tiene todos los componentes para que la gente de Latinoamérica se siente identificada con él, porque tiene un poquito de todo. De Estados Unidos, de México, de indígena panameño, de todos. Y bueno, como os estábamos diciendo, viene de un origen extremadamente pobre, vivió por temporadas en la calle y tenía que ganar dinero para mantener a su madre. De hecho, él contaba con que como ha dicho hace poquito Andy Ruiz, que decía en sus declaraciones: mamá, por fin no vamos a pasar necesidades. Cuenta siempre Roberto Durán que él se metió en el boxeo por mantener a su madre y comprar una casa, que no quería más. Luego, claro, le animaron a seguir porque se le daba muy bien. Pero es lo que iba buscando. Se daba bien, y fíjate tú que uno de los combates más emblemáticos de antes de los combates de los 80, pues es contra un puertorriqueño, Esteban de Jesús, año 1972, para el título mundial, que se celebra en Estados Unidos y bueno, no, en realidad ese no fue todavía para el título mundial, pero fue un combate de estos como muy celebrados. Se desplazaron como 10.000 puertorriqueños para ver a su ídolo, Esteban de Jesús, que era bastante bueno, y Esteban de Jesús le gana. ¿Sabes? Que es un combate, el primer combate que pierde Durán. Luego, en el año 1974, vuelven a pelear. Esta vez gana por KO en el asalto número 11 Durán, y no volverá a perder hasta el famoso no más, de lo que hablaremos dentro de un rato, es decir, 8 años sin perder. Pero lo más curioso de Esteban de Jesús es que se vuelven a encontrar en el año 1989, cuando Roberto Durán se da cuenta, le advierten, le dicen que Esteban de Jesús está muriendo de SIDA. Sí, eso es cierto. Y le va a visitar en el hospital, y ahí sacan esa famosa foto del abrazo entre los antiguos enemigos, que ya se habían convertido en realidad en amigos. Y además en un periodo bastante complicado por lo del SIDA, porque Esteban de Jesús había empezado a tomar drogas, duras, en plan heroína, mezclada incluso con la cocaína a veces, y en una pelea había matado a un joven. Entonces estaba en la cárcel. Cuando en la cárcel se enteró de que el hermano se había muerto de SIDA, ahí saltaron las alarmas, porque él con el hermano pues se había drogado. Sí, solía intercambiarse la jeringuilla y tal, y efectivamente se hizo pruebas y tenía SIDA. Ya lo dejaron salir de la cárcel para pasar los últimos días en el hospital, y es cuando se lleva a cabo ese encuentro entre Durán y Esteban de Jesús, y ese famoso abrazo, se encuentra fácil la foto en internet, en un periodo en el cual Magic Johnson, por ejemplo, ese famoso jugador de baloncesto, había dicho que él era seropositivo, seropositivo. Y en un periodo en el cual
todavía se sabía muy poco sobre SIDA. Sí. Y además moría mucha gente. Es decir, ahora se nos ha olvidado un poco lo duro que fue en esa época, en los 90 y sobre todo en los 80, la cantidad de gente que se llevó, se llevó la enfermedad. Sí, es verdad. Aparte podéis ver, creo que está el vídeo incluso del funeral en el que habló Roberto Durán, porque luego habló muy bien y le dijo que era un campeón. Y la verdad es que luego Roberto Durán se ha llevado muy bien con todos sus rivales, a los que ha desquiciado y les ha dado palizas bien duras. Pero sí, bueno, con Sugar Ray todavía hay ese pique de... Todavía se pican de vez en cuando. Nunca me ganó en ese... porque bueno, ya ahora vamos a hablar de esos 3 combates. En realidad, Sugar Ray ganó 2 de los 3. Sí. Pero bueno, son curiosos y especiales. Hombre, los 3. El más importante para mí es el primero, pero porque no solo fue una sorpresa, sino que es el más largo y donde se ven una lucha realmente uno contra otro, porque, bueno, no vamos a adelantar los acontecimientos. Primero estamos hablando de algunos detalles de Roberto Durán. Hay que decir también, por ejemplo, datos como que es el boxeador preferido de Mike Tyson. Mike Tyson cuenta con que estaba viendo o algún día haremos varios capítulos de Mike Tyson, porque es un estudioso del boxeo. Cuando estaba en la casa de Cus D'Amato, cuando le estaba criando, tenía 13, 14 años, cuando vio el primer combate, que es de junio del año 80 en Montreal, de Roberto Durán contra Sugar Ray Leonard, dice que se quedó prendado y que realmente dijo, ahora sí que sé que quiero ser un boxeador, porque hasta entonces se estaba dejando un poco llevar por toda la gente que tenía a su alrededor, que decía que realmente valía para eso, que era una persona con un físico parecía destinado a ser boxeador, pero él no lo tenía muy claro hasta que vio ese combate. Claro. Y siempre ha dicho que es su boxeador preferido, Roberto Durán, que se siente muy identificado con el tipo de persona que es, viene de orígenes humildes, muy chulo, desafía al público, desafía a la gente. Aunque yo no le acabo de ver el parecido en los estilos, pues no tiene nada que ver. No, los estilos no, pero es verdad que es un tío que, bueno, era un tío que siempre iba hacia adelante, le gustaba más pegar que esquivar. Pero también esquivaba muy bien. Sí, esquivaba bien, pero... Y pegaba muy duro, y tenía siempre la derecha muy arriba. Sí, ¿Sabéis? Es como se estaba bien y tenía esta derecha siempre arriba pegada que le servía para protegerse. Tenía una pegada durísima. Luego, aparte de la trilogía de los combates con Sugar Ray Leonard, bueno, hay que decir que después del segundo, del famoso No Más, cayó en la infamia. Es decir, hasta entonces no se había visto en combates que tuviesen tanta atención del público que un boxeador se retirara. Se tira por vencido, sobre todo cuando había ganado el combate anterior. Entonces, digamos que le costó mucho redimirse con el público, porque pasó una época realmente mala por haberse retirado ese combate. Que luego nunca ha llegado a explicar muy bien por qué lo hizo, porque bueno, supongo que le da vergüenza o no quiere... No se sabe muy bien. Ese combate es... que bueno, ya nos saltamos el primero, pasamos directamente al segundo, pero... Solemos hacer eso, ¿eh? Aquí luego yo intento poner un poco de disciplina, pero siempre nos pasa aquí. Es un poco raro lo que pasó. Es un acontecimiento de estos que han pasado a la historia no solo del boxeo, sino en la historia del deporte. Era como, no sé, los enfados de McEnroe en el tenis o el cabezazo de Materazzi, o sea, de Zidane a Materazzi en el Mundial de 2006. Son esas... O ese combate. O el puñetazo fantasma. Exacto, el puñetazo fantasma. Son esos acontecimientos que van más allá del deporte, o en este caso del boxeo, sino que entra en el deporte más total, ¿no? Es decir, sí, que llega a todos los públicos eso. Claro, y ese combate que bueno, pues que era un poco la revancha, era la revancha del combate que Leonard había perdido unos pocos meses antes, se resuelve en el asalto número 8, cuando Roberto Durán abandona. Eso es. Y claro, si uno ve ese combate, como hemos hecho tú y yo para preparar este programa, se pregunta ¿por qué? Porque no estaba perdiendo. O bueno, estaba perdiendo por muy poco. A mí me recordó un poco a lo que hizo Rigondó con Lomachenko. Poquito, que más que otra cosa no es que estuviera realmente muy castigado, sino que se vio sin armas. Bueno, no vamos a adelantar, vamos a intentar llevar un poquito de cronología. Vamos a hablar del primero. Los últimos datos que vamos a hablar de Roberto Durán es que luego se redimió con el público ganando los Super Welter contra David Moore. Es decir, subió de categoría y llegó a ser campeón.
Y luego también hay que deciros que perdió con Tommy Hearns y con Marvin Hagler, perdió contra los dos, y que también fue retirado, como ha dicho antes Mateo, que es una curiosidad, que justo por Héctor Camacho, Sí. Héctor Macho Camacho, es decir, que a su gran rival y a él lo retiró el mismo boxeador, también supongo que muy mayores. No tengo aquí justo el momento exacto en el que le retiró. Sí, pues fíjate, Durán, último combate en el 2001, o sea, Ya está bien. 2001, estamos hablando de un boxeador del año 1951. Y sin embargo, Sugar Ray Leonard, que es del año 1956, con lo cual había esos Era 5 bastante años más que son joven. importantes, último combate 1997, en su único KO contra Héctor Macho Camacho en el quinto asalto. Bien, a ver si nos acordamos luego después. Bueno, entonces os vamos a hablar de la trilogía de los combates de Sugar Ray Leonard contra Roberto Durán. El primer combate, que fue el 20 de junio del 80 en Montreal justo donde había ganado las Olimpiadas, también Sugar Ray Leonard. Había muchísima expectación, es decir, ahora mismo da la sensación cuando la gente lo ve que Sugar Ray Leonard era el campeón y Roberto Durán era una especie de boxeador famosillo latinoamericano, pero no es cierto. Es decir, tenía ya muchísima potencia y era un gran campeón de Latinoamérica. Es verdad que seguramente en Estados Unidos no era muy conocido todavía. No, bueno, era bueno y además tenía 5 años más, con lo cual pues había peleado más, era bastante bueno y además había una cosa digamos que va más allá del boxeo, y sabes que a nosotros nos gusta ir un poco más allá y ver Sí, un para poco contaros las curiosidades la que hay. curiosidad, pues mira, entre Panamá y Estados Unidos, unos años antes se había firmado el acuerdo Torrijos-Carter, es decir, presidente de Panamá, presidente de Estados Unidos, para la devolución del Canal de Panamá. El Canal de Panamá ya se ha construido en el año 1914 por los norteamericanos y había sido cedido por los panameños a los norteamericanos, que habían construido ese canal, se beneficiaban los panameños, pero a cambio se lo habían cedido. Es decir, todo lo que pasaba por ahí lo recaudaba en Estados Unidos. Claro, con el paso del tiempo a los panameños no les pareció una gran idea esa Claro. y quisieron pues la devolución. Esa devolución se llevó a cabo con la firma Torrijos-Carter, año 1977. Un año después, año 1978, Carter, con su séquito y con su esposa, se van de visita a Panamá y son recibidos entre abucheos y disturbios. O sea que digamos que estaba el ambiente calentito. Estaba calentito. Estamos en el año 1978, el combate es en el 80, pero sabemos perfectamente que determinados combates no se preparan de la noche a la mañana, con lo cual seguro que se estaba hablando de eso por lo menos desde finales del año 1979. Es verdad. ¿Y dónde se lleva a cabo? Como bien dices tú, no en Estados Unidos, sino en Montreal. No se sabe por qué, tampoco hemos investigado mucho. Hace ya muchos años de entonces. Si tiene algo que ver esas no muy buenas relaciones entre los dos países. Pero, para hacerlo en terreno neutral es claro, posible. Es un terreno neutral, pero claro, la prensa lo ve también como no tan neutral porque ahí había ganado 4 años antes, Sugar Ray Leonard había ganado la Olimpiada, con lo cual era como un terreno más favorable supuestamente para Sugar Ray Leonard y veremos que no fue así. Es verdad. De hecho, vamos a ver, el combate ya estaba el ambiente muy calentito, pero se encargó Roberto Durán de calentarlo mucho más. En los pesajes y en los días previos y en las entrevistas estuvo intentando desquiciar y lo consiguió a Sugar Ray Leonard. De hecho, estuvo hablándole casi más tiempo a la esposa de Sugar Ray Leonard que a su rival en la rueda de prensa y de alguna forma podemos ver en el combate como surtió efecto. Es decir, hay veces que funcionan todos estos insultos y todos estos piques entre los boxeadores. Sí, porque además, bueno, él era guapete, era así como bastante ligón y entre los dos había una diferencia de altura. Sí. O sea, Sugar Ray 1,78, el otro 1,70 y con lo cual una diferencia de peso. Es decir, Roberto Durán era un gran peso ligero, pero tuvo que subir a los welter para enfrentarse a Sugar Ray. Con lo cual, digamos que en el pronóstico el favorito. Sí, aparte que era campeón olímpico, en Estados Unidos era mucho más famoso, aparte que tenía la ventaja de bastante más alcance, claro, son 7 centímetros más, 8 centímetros más, sí. Es mucho eso. De hecho, como lo vamos a ver luego en el combate de Hagler con Ernst, que había muchísima diferencia de envergadura. Y bueno, pues digamos que Roberto Durán consiguió desquiciar a Leonard y le hizo jugar fuera, no utilizar su juego, es decir, no estaba jugando desde fuera, no estaba peleando desde fuera, estaba bailando, estaba utilizando ese juego de pies que le habría enseñado su entrenador, que era el mismo de Mohamed Ali, sino que se plantó, no se movió y hizo una pelea desde el principio, plantándole cara a Roberto Durán manos de piedra.
y se vio que no le fue bien en el intercambio de golpes puro y duro. No le fue bien, a pesar de que luego el combate fue un combate muy equilibrado, Es fue un cierto. combate muy duro, muy equilibrado. Y fíjate tú que el resultado final son dos jueces, 144 a Durán, o sea, a Leonard, 145 Durán, Sí. esos dos, y el tercer juez, 147, un empate. Con lo cual, muy equilibrado, no una decisión unánime, pero bueno, gana Sí, Durán el combate. de hecho, Leonard no ha discutido aquella decisión, o sea que él se debió sentir perdedor también. Sobre todo acostumbrado a pasar por encima a todos y que perdiese con alguien que le había desquiciado. Lo que sí es cierto es que los golpes de Roberto Durán debieron ser mucho más duros que los de Sugar Ray Leonard, porque acabó muy dañado. Y pensó en retirarse, incluso. O sea, de la paliza que se había llevado, de no solo el daño emocional de con alguien que realmente aborrecía y que renunció a su estilo por pegarse, por intentar realmente que le quería hacer daño a Roberto Durán y perder en esos términos, sino que además es que acabó muy dañado. Entonces pensó en retirarse. Para mí personalmente es el mejor de los 3 combates, para mí, porque es el más largo además. Hombre, no, a ver, vamos a ver, el primero es muy buen combate, para mí uno de los mejores casi del todos los boxeo, tiempos, de sí, todos sí, los sí, es tiempos. cierto. Fue un combate muy bueno, había mucha expectativa, los dos se pegan desde el principio hasta el final. Es un combate todavía en 15 asaltos, Es luego a verdad. partir del 83 serán reducidos a 12 asaltos. Y nada que ver con los otros dos. Es O verdad. Lo que pasa es que se sea, puede ver la diferencia de intensidad. Es decir, en el juego del cuerpo a cuerpo, Roberto Durán estaba en su salsa. Es decir, es un tío que pega muy duro y que le gustaba estar ahí. Entonces, aunque los dos se pegaron durísimo, podemos ver como que las manos eran más duras, las de Roberto Durán. Entonces, para el segundo combate, que fue el 25 de noviembre del mismo año en Nueva Orleans, o sea, que ya fue en Estados Unidos, sí. la cosa cambió. Y supongo que entró en razón Sugar Ray Leonard y dijo, no puedo repetir lo mismo, ni me pueden desquiciar, ni puedo jugar a algo que no es lo mío. No, y efectivamente el segundo combate no tiene nada que ver con el primero. En el segundo combate Sugar Ray se mueve muchísimo más, Eso es. va mucho más atrás, esquiva mucho más, y Roberto Durán pues espera. Tampoco ataca mucho. Es un combate mucho más aburrido si lo comparamos con el primero, pero es un combate que si alguien está interesado lo puede volver a ver hoy en día, verá cómo en el asalto número 8, que es el asalto del famoso no más, es Sí, cuando Durán abandona. sí. Uno dice, bueno, ¿por qué ha abandonado? ¿Lo estaba dando tal paliza como para abandonarlo? Realmente no, Pues no, supongo que se no. vio sin recursos, que no podía ganar eso y que aparte cambiaron las tornas y Sugar Ray Leonard en ese combate le estaba haciendo burlas a Roberto Durán. Le estaba haciendo la lengua, le estaba provocando y supongo que fue la frustración de ver que no podía ganar el combate unido a las burlas. Es decir, se sentía que se mofaban de él y le estaban provocando. Sí, pero lo que pasa es que no lo sé. Esto me parece tan raro porque en el Sí, es muy fondo, raro, no, si realmente. uno ve y se puede ver a cuánto estaba la diferencia de los jueces hasta ese punto, estaba ganando por muy poco Sugar Ray, pero por muy poco. Es Sí. decir, gana 2 asaltos Durán y se lleva el combate. Y todavía quedaba. Estamos en el asalto número 8, quedaban 7 asaltos más. No tiene sentido, no se estaba llegando ninguna paliza, estaba llegando menos que si lo comparamos con el combate anterior, pero bueno, pues hay maneras de perder y manera de perder. La manera de perder que eligió él de abandonar Fue muy no extraña, es es la verdad. mejor. Él cuenta también en algunas entrevistas que es que no había entrenado, había tenido que bajar demasiado peso, porque Roberto Durán era una persona que engordaba muchísimo, es decir, no se cuidaba nada entre combates. Le gustaba mucho la fiesta, beber, comer, y tenía que hacer unas dietas durísimas para ponerse en el peso. Entonces él Sí, cuenta que se veía muy débil eso me lo creo más, porque eso puede ser. había tenido que bajar 10, 12 kilos de golpe. Pero bueno, No, eso eso sí, no... eso de hecho yo creo que es por ahí van los tiros, es decir, él estaba muy débil, veía que no le podía ganar, no porque el otro fuera muy superior, porque hasta ese momento no lo era, pero la idea de tengo que todavía 7 asaltos por delante, he llegado a la mitad, me quedan 7 y no puedo más, Sí, estoy cansado, más que no me estoy llevando una paliza, pero pero veo imposible ganar. no lo veo fácil y veo que me estoy, vamos,
Luego es verdad que por cosas que he leído por ahí por internet y tal, pues esa misma noche salió de marcha Durán, o sea que Sí, capaz era, es verdad. se recuperó bastante pronto por lo visto. Sí, Pero pero para él para su prestigio fue muy duro realmente retirarse así, porque luego se convirtió en un paria en el mundo del boxeo y tardó en redimirse, por eso, por lo que hemos dicho, que no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Ahora mismo a Lomachenko le llaman Nomaschenko porque estamos acostumbrados a ver cómo hace abandonar a varios rivales. A mí me recuerda bastante al combate con Rigondo, porque hombre, tampoco pero había... Rigondo se está llevando una buena paliza. Sí, pero podía haber aguantado más. Es decir, Sí, pero vamos, Rigondo. sí, es verdad, es verdad. Rigondo estaba, vamos, Es está verdad desquiciado, que iba a pero perder. También, fíjate, en el momento fue muy elegante Lomachenko cuando le disculpó y dice, bueno, es que son mucha diferencia de peso, está totalmente fuera de su categoría. Yo ni siquiera considero que le haya ganado porque él es mucho más pequeño que yo. Es verdad que es mucho más sí. pequeño. Pero bueno, ahí queda la cosa. Y luego el tercer combate es del año 89. Pasaron 9 años. Mm. Y ya fue en Las Vegas. Yo esto casi lo considero un combate casi de exhibición, porque estaba Sugar Ray Leonard defendiendo el título, pero es que eran ya muy mayores. Ganó con facilidad a Sugar Ray Leonard, aunque recibió bastantes heridas. Es que pegarse con Roberto Durán había que tenerlo, es como dice él, para subirse al ring con él. Sí, si uno ve el combate, ve que llegan hasta prácticamente el final, pero los grandes asaltos de Durán son los últimos. Sí. Los primeros asaltos son muy aburridos. Es un pesaje más elevado, se ve que ya Los estamos dos en son otra mayores, claro. categoría de peso y la verdad que son bastante lentos, bueno, bastante lentos. Sugar Ray no es lento para nada, tampoco lo era en aquella época, siguió peleando casi 10 años más, el otro se siguió peleando más de 10 años más, pero no sé, se respeta mucho, Sí. demasiado en Sí, ese o sea, no tiene nada combate. que ver con los otros, es otra cosa completamente distinta, pero son 9 años después. Y luego, si os hablamos del otro combate que habíamos acordado, era lo llamaron la guerra, en mayúsculas, el combate entre Hagler y Ernst. Fue un combate súper esperado y realmente a mí también es uno de los combates más importantes de la historia. Se pegaron en el año 85, estamos hablando de otra época, justo un poquito antes de que empezara la era de Tyson, en la que todavía la atención de los aficionados al boxeo estaba en los pesos medios, porque es donde había caído. Y bueno, primero os hablamos de Marvin Hagler, que su apodo era maravilloso, le llaman así. El récord, antes de liarla, ¿qué récord tienes tú? Marvin Hagler, que además nació en Brockton como... Rocky Marciano. Muy bien, como Rocky Marciano. Aquí estudiamos en este Brockton, programa. vamos, ciudad importante de Estados Unidos. Nace en el año 1954, perdón, 54, es decir, dijimos Durán en el 51, Leonard en el 56, estamos ahí. Ahí estamos. 54, 62 combates ganados, de los cuales 52 por KO, es decir, 78%. Es Tiene muy alto. el porcentaje más alto de KOs de los pesos medios de la historia. Es brutal. Y 3 perdidos nunca por KO. Nunca Sí. por KO. Esto, Marvin Hagler. Era un tío durísimo. Yo creo que era el más duro de los cuatro, los que estamos hablando. Es decir, y aparte había ya estábamos entrando en la época en la que se grababan anuncios y que realmente tenía más contenido audiovisual el aficionado al boxeo y se estuvo calentando el combate durante mucho tiempo y se le veía correr gritando guerra en anuncios anunciando el combate y era un tío monstruoso. De hecho, contaba como se encerraba en hoteles abandonados, que estamos un poco hablando de la época que salió la película El Resplandor, y él le gustaba encerrarse en hoteles que daban miedo, en zonas que cuando llegaba el verano no tenían estaban abandonados, básicamente. Y un detalle que contaba era curioso, que siempre entrenaba, salía a correr con botas militares. Sí, Porque verdad. decía que las zapatillas eran una cosa de nenazas y que eso no, un hombre de verdad tenía que correr con botas militares. Sí, pero eso creo que lo hizo también Durán para prepararse algún combate contra uno de estos también, porque decía, tengo las piernas muy débiles, necesito endurecerlas. Sí. Bueno, aparte de ser el peso medio con el mayor porcentaje de KOs de la historia, hay que decir que ganó los Golden Globes también, está considerado uno de los más grandes, y que ganó a Roberto Durán en el 83 por decisión unánime en el 15, pero que hasta el 13 Roberto Durán iba por delante en los puntos. Es decir, Roberto Durán sí es verdad que perdió bastantes combates, pero no solían aplastarle. O sea, No. incluso cuando perdía solía plantar cara. Es decir... ¿Y contra quién? ¿Cuál es el último combate de Hagler? A ver, No lo tengo que apuntar. te lo digo yo. Venga, dímelo. Contra Leonard.
Sí, es cierto, Año es cierto, es 1987. verdad. Y pierde. Y pierde. Luego pidió la revancha, pero ya se retiró. Una de las muchas veces que se retiró Sugar Ray Leonard dijo, no, ahora estoy retirado, no puedo darte la revancha. Pero es verdad que fue una decisión muy discutida porque bueno, él consideraba y mucha gente consideró que había ganado ese combate. Es decir, Sí. cuando supongo que muchos de los que estáis viendo este programa luego vais a ver los combates de los que os hablamos. Y este hombre era un tío Hay unos durísimo. cuantos hoy para ver, ¿eh? Hay Unos cuantos, es verdad. Es Bueno, verdad. pero esto contra Hearns, ¿qué te pareció entonces? A mí me parece. A mí, fíjate, me gusta casi más que los otros. A mí Sí, este combate, que en realidad son 3 asaltos. sí, a mí por eso. Yo soy un poco crítico con este combate. A mí son 3 asaltos. Es verdad que el primer asalto es brutal. Es increíble porque son 2 boxeadores muy buenos, con muy buena técnica, pero que por alguna razón extraña pasan de tonterías y van a muerte desde el minuto 1. Llevan la actitud de un boxeador que sabe que va perdiendo los puntos y que tiene que hacer cago al de enfrente, Sí. pero desde el primer segundo del combate. Es Con lo increíble. cual se sabía, vamos, que hasta el 12 era muy difícil que Es llegaran, verdad. porque el primer asalto es así, el segundo bajan un pelín el ritmo, pero el ritmo sigue siendo muy, Es muy muy elevado. alto, es muy alto. Y luego en el tercero termina. Bueno, antes de nada, porque si no, no vamos a poder. Estamos intentando llevar un orden. Vamos a hablaros un poquito de Tommy Ernst. Tommy Ernst, que llamaban The Hitman. O sea, lo podríamos traducir algo así como el ajustador de cuentas. Es alguien que ejecuta gente, básicamente. Es una terminología que se utiliza a un matón de la mafia. O Sí. Motor City Cobra, porque era de Detroit. Era un hombre muy alto y durísimo. Es decir, estamos hablando muy alto para esta categoría. Era un hombre que medía un 85 y tenía un alcance, tengo que apuntar, de 1,98. O sea, tenía unos brazos larguísimos. Entonces, tú imagínate a alguien con un alcance de 1,98 pegándose con gente que son pesos medios. Es decir, tiene una ventaja muy grande, pero aún así no jugaba tanto con la distancia. Es decir, obviamente utilizaba sus brazos largos para pegarle al otro, pero no huía de los intercambios, como pueden ver la gente en este combate. Y peleó con Leonard en el 81, contra el que perdió. También a los puntos cuando fue ganando todo el combate. De alguna forma, Sugar Ray Leonard es un poquito como Floyd Mayweather, que utiliza todos los rounds del combate para descifrar lo que tiene que hacer y juega con todos los asaltos. Dice, no tengo por qué necesariamente ganar en el... Estoy jugando con todos los asaltos que tengo. Y digamos que peleó otra vez en el 89 y la mayor parte de la gente también pensó que había ganado esta vez contra Sugar Ray Leonard, pero le dieron los jueces como perdedor. Y luego, por último, ganó a Roberto Durán. Y que ahí la diferencia de, vamos, Claro, Roberto Durán 1,70. Exactamente, era brutal. Pero ya hablando del combate en sí, que toda Bueno, la gente... Tommy Hearns, 61 Es combates verdad. ganados, 48 por KO, con lo cual nada mal, 72% No, nada mal. de KOs y tan solo 5 perdidos. Es verdad. Es verdad, no, sí, era un tío durísimo. La verdad es que se juntaron dos en un momento en el que, bueno, sí, saltaron chispas. Estamos hablando del combate, fue el 15 de abril del 85 en el César Palace de Las Vegas, es decir, lo hicieron casi en la meca del boxeo a la hora de querer hacer dinero, porque cuando se quiere hacer un combate grande y realmente ganar mucho dinero, se hace en Las Vegas y en este sitio. No, sobre todo en los 80, vamos, es que ahí donde luego peleará Mike Tyson varias veces. Es verdad. Estuvieron 3 años gestándose el combate. O sea, hubo momentos en los que se tuvo que retrasar porque creo que alguno de ellos tuvo alguna lesión. Creo que alguien se partió la mano o algo por el estilo. Y se puede ver la tensión en el. Porque los vídeos que tenéis en YouTube normalmente vienen unidos el pesaje con el combate en sí. Y podéis ver la tensión que había. No se estaban vacilando, realmente solo se odiaban y se miraban de forma bastante intimidatoria, pero no se estaban insultando. Simplemente estaba bien claro que iban a ir a matarse. Y como A por todas. a por todas. Y como se ha contado Mateo, pues hubo solo 3 rounds que están considerados. Hombre, realmente debe ser uno de los mejores combates de la historia, pues sobre todo por lo concentradito que está, que son solo 3 rounds, ¿verdad? Sí, no sé, uno de los más duros seguro y, Claro. y sobre todo por el nivel que tenían los dos grandes campeones y nada, en tan solo 3 rounds lo dan todo y el primero es brutal, Es verdad. vamos, además en los vídeos se oye el público chillando desde el primer segundo. Sí, porque yo creo que la gente no se esperaba. Pues sabían que iba a ser un combate duro y por eso tenía tanta expectación, pero nadie se podía esperar que desde el principio iban a ir los dos sin ninguna estrategia en cuanto. No es que estén boxeando mal, pero no están contemporizando y pensando, bueno, dentro de 2 rounds voy a hacer esto. No. A muerte desde el minuto 1. En el primer combate, aparte, en el primer round pasó una cosa curiosa. Se hizo un corte muy profundo de la ceja de Hagler que lo arrastra todo el combate. Es decir, está sangrando muchísimo. Sí, de hecho, el árbitro, Richard Steele, uno de los mejores árbitros de la historia. Un día haremos un programa sobre los árbitros, porque Richard Steele, uno de los mejores, pero bueno, luego tuvo también un par de decisiones así muy discutidas. Una con
con Chávez, me parece, sí, con Chávez. Y claro, y llama al médico casi como para decir, a ver si tengo que parar el combate. Menos mal que no lo hizo porque, vamos, hubiera Es verdad, terminado y uno de los habríamos combates perdido eso. mejores. De hecho, tengo aquí apuntado, no sé la veracidad que tiene esto, pero que Hearns se partió la mano al final del primer round, pero le dio exactamente igual. Es decir, ese era el rollo que llevaban entonces, donde me da exactamente lo mismo tener la mano rota. De hecho, yo me estoy fijando que en el segundo round baja un poco la intensidad de Tommy Hearns, pero sí es cierto que prácticamente no utiliza la mano derecha. O sea, debe ser cierto. Pero no le ves recular nada. Simplemente dice, bueno, pues ahora tengo solo una mano para pegarle, pero sigo yendo hacia adelante. Eso es. Y en el tercero, el médico está a punto de parar el combate a favor de Hearns porque Hagler tiene toda la cara llena de sangre. Es curioso porque está siendo casi más agresivo. Estamos hablando que alguien es más bajito y se tiene que meter en el juego interior. Y Tommy Hearns está jugando un poco, porque no es que esté regulando para atrás, pero está jugando un poco con las distancias. Pero aún así tuvo que darse prisa por terminar el combate porque es que estaba sangrando muchísimo. Es decir, no sabía cuántos rounds le iban a dejar pegarse antes de parar el combate. Y como os hemos dicho, hizo KO Hagler a Hearns en el asalto tercero. Consiguió levantarse antes de que terminara la cuenta, pero el árbitro vio que no Sí, podía no se había seguir. recuperado. No se había recuperado y que aparte no era bueno esa intensidad para ninguno de los dos. Sí. Y bueno, pues simplemente tenemos eso, es decir, son 8 minutos de uno de los combates más bonitos de la historia, pero son simplemente 8 minutos. La gente que muchas veces quiere ver las cosas muy rapiditas, como los que no son muy aficionados al boxeo casi quieren ver películas de Rocky, quieren intensidad desde el minuto 1, pues aquí lo tenéis todo. Sí, esto es un combate que hay que verlo. Ya te digo, yo soy, no crítico, pero es un combate que me encanta la intensidad, pero es verdad que van a matarse los dos. Sí, o sea, hay dos que son muy buenos boxeadores, muy técnicos, sobre todo Marvin Hagler. En ese combate no se aprecia tanto la técnica porque es que se dan todo el rato y no se defienden mucho porque verdad. se llevan muchos golpes. Bueno, es verdad que pasan manos y algunas manos se pasan muy bien, pero parece accesorio porque realmente están los dos empeñados en dejar cabal de enfrente, es verdad. Es bonito el espíritu con el que pelearon porque era como, bueno, tenemos que llegar al asalto número 12, pero no nos da igual. Era imposible. Yo lo que no me fijo en ese momento es si se dieron la mano o que luego quedó la cosa... Yo no sé si era demasiada tensión como para luego felicitarse en ese momento, no lo sé. Me da la sensación también que se inauguró un poco la temporada de combates muy cortos, porque luego empezaría la saga de Mike Tyson en la que la gente pagaba una barbaridad por ver combates de 20 segundos y cosas así. Y yo creo que luego, ¿querías hablar algo más de esto o hablamos ya de la actualidad? No, yo creo que ya con esto bien, y la actualidad... Bueno, tenemos que hablar de Pacquiao-Thurman, claro. Sí, que es el gran combate de estos días, del 20 de julio. Un gran combate, la verdad, que no nos lo esperábamos, ¿verdad? Porque Pacquiao está un poco intermitente. Es verdad que hubo momentos en los que parecía que iba para abajo, que ya estaba muy mayor, pero está resurgiendo de las cenizas el hombre. Hombre, yo no me lo esperaba para nada. Llegar al final, o sea, 12 asaltos. Con el campeón. Con el campeón. Y con 40 años. Claro, Pacquiao 40 años, Thurman 30, 10 años de diferencia. Thurman, que no ha perdido ni un combate. Que era más grande, además. Y además Thurman es bueno. Sí, o sea, que no estamos hablando de uno que le han regalado 2 combates. Thurman es muy bueno. Y nada, y gana. Ahora, viendo el combate, es un combate muy equilibrado. Es verdad, yo creo que todo se decide en el primer asalto. Sí, con el primer KO. El primer KO es fundamental para que gane Pacquiao, porque en ese, según mi opinión, ese primer asalto Pacquiao lo estaba perdiendo, pero luego lo tumba y entonces consigue darle la vuelta al primer asalto, y es fundamental porque en el fondo gana por muy poco. O sea, es una decisión split decision. Es verdad. Y gana por muy poquito, pero efectivamente gana. Gana. Y gana porque es... sobre todo gana la primera parte del combate. Luego es verdad que se ve que no aguanta tanto físicamente, es normal, porque son 12 asaltos. En los últimos asaltos, quitando uno, los va un poco perdiendo, pero bueno, pues yo creo que hizo un combate muy bueno, y además es un gran boxeador Pacquiao que nunca recula, nunca retrocede. Sí, siempre va al peso del combate, siempre va hacia adelante. También normalmente suele ser más bajito que
que el resto, con lo cual tiene que jugar. Pero bueno, ya sabéis cómo es Pacquiao, todos los aficionados de boxeo. Es alguien que pega muchísimas manos, es decir, es alguien que el número de golpes lanzados es tremendo, incluso por una persona que tiene 40 años, que normalmente siempre se reduce la cantidad de manos que lanzas cuando vas cumpliendo años. No, y lo hace muy bien, y esquiva muy bien, y además se prepara muy bien, porque Sí, con con 40 Freddy años, Roach, es cierto. y además se prepara muy bien y acepta este tipo de combates, porque, vamos, yo aquí me he apuntado contra quien ha peleado después de Mayweather en 2015, perdiendo contra Mayweather, con Bradley, Jesse Vargas, Jeff Horn, donde pierde, pero pierde donde en Australia, Jeff Sí. Horn es australiano, Lucas Matisse, Adrien Broner y ahora Turman. O sea, ha peleado contra los Es mejores verdad. que hay y Sí, ha sí, peleado con no todos. se achanta nada. No. Y bueno, luego, si veis el combate, veréis en primera fila a Mayweather, que Sí parece ser que no puede evitar estar en el foco de atención. Y claro, toda la gente está pensando en el posible combate número 2 de Mayweather contra Pacquiao. Pacquiao lo está pidiendo constantemente, de hecho le ha desafiado en las redes sociales bastante, porque dice, tú que vienes aquí a verme, atrévete Súbete al ring. atrévete a subirte otra vez. Hombre, yo lo venía hablando con Mate cuando veníamos para acá. A mí realmente me parece que, aunque no sería lo... Bueno, no sé si sería lo mismo, porque los dos tienen 40 años, pero están muy bien. Está Es muy decir, bien. no es gente que realmente se les note que está pasando el tiempo por ellos, sino que hoy en día es gente que está muy bien. De hecho, es que Pacquiao está mejor que hace unos años, está resurgiendo. No, Pacquiao está muy bien. Este sí que sería un combate, la verdad que muy bonito. Movería muchísimo dinero, igual Muchísimo. más que ninguno en la historia. Sí, muchísimo, porque se está viendo como Pacquiao no está acabado. O sea, para Exactamente. este combate, ganarle a Turman ha sido Sí, sí, muy importante porque, rejuvenecer, eso es claro, verdad. decir, no estoy acabado, ojo, ¿quién me va a esperar? ¿Contra quién voy a pelearme ahora? ¿Errol Spence, Terence Crawford, que son los dos mejores, O Mayweather. o Mayweather? O sea, es que ya contra los demás ya he peleado y he ganado contra casi Es todos. verdad. Y a Mayweather no le hemos visto ir para abajo. No, y Mayweather lo que pasa es que ya hace unos años que no se sube al ring, quitando esa espectáculo lamentable contra McGregor. Entonces, bueno, pues si quiere, tienes que volver. Sí. Y no, Y y va a ser un habría combate complicado. luego habría ver qué pasa. Pero bueno, hombre, a los dos nos gustaría. Es A verdad mí que sí. luego sí nos A gustaría mí verlo, sí. porque aparte se movería muchísimo dinero. Y luego, bueno, íbamos a hablar también, pues tú me ibas a hablar, que me venías contando el último combate de Gervonta. Sí, Gervonta Davis ganó ayer, creo, Sí. a Ricardo Núñez en el segundo asalto. O sea que Gervonta tiene mucha pegada. La verdad que el primer asalto estaba muy equilibrado, en el segundo también, hasta que le caza con un golpe muy certero. Es muy bueno, a mí ese hombre me gusta Y luego muchísimo. le caza otros dos en plena cara y el árbitro interrumpe ya para el combate porque ve que... Y de hecho el otro ni protesta ni nada porque le han llegado 3 golpes seguidos muy fuertes. Y no tiene ganas de... Y ya está, o sea, un combate un poco así, porque, bueno, pues Ricardo Núñez creo que había perdido solo un combate, pero bueno, no, ya te digo, un asalto y medio no da para mucho como para Claro, para verle. comentar la Sí, la trayectoria trayectoria de este, Hombre, que yo es muy supongo bueno. que cada vez es más inevitable que acabe peleando con Lomachenko. Porque es el combate que está perdiendo toda la gente. Se dice que Floyd Mayweather le está protegiendo un poco, porque dice que todavía es muy joven, es cierto que es muy joven todavía Gervonta, pero bueno, y de hecho, también lo que a mí, mucha gente se mete con Mayweather, y yo sé que soy muy fan de Mayweather, le tengo mucha simpatía, y normalmente le defiendo, pero sí es cierto que las últimas ruedas de prensa de Gervonta es que no habla Gervonta nada, es básicamente la da Mayweather. Entonces llega un punto en el que si quieres el foco, sigue peleando, si no, retírate de Hombre, verdad. Gervonta no, sí, el otro sí, y Gervonta no es mediático para nada. O sea, No va a Gervonta, aprender a serlo nunca, no, porque además, nunca tiene el micrófono no, delante, pero es verdad. además yo lo sigo en las redes sociales, lo sigo en Sí, yo Instagram y se meten con él porque se viste fatal el tío, es que es bastante ridículo, entonces saca unas fotos creyendo que es el nuevo... Que mola mucho. Que sí, que mola mucho y se mete todo el mundo con él porque no mola nada en el fondo, entonces vamos, que no tiene mucho que ver con Mayweather Sí, es verdad. y seguro que no va a ser, vamos, no va a ser como él. Y no va a ser como él, ni siquiera no va a ser, sobre todo, mediático como Mayweather. Es verdad. Para Hombre, nada. tendría que espabilar mucho también. Pero vamos a ver, aptitudes tiene, porque es muy bueno y aparte que a mí me recuerda mucho a Mayweather en el estilo. Bueno, supongo que tiene que recordar por narices porque le han entrenado allí. Sí, lo malo de esos pesos
que son pesos tan pequeños que tampoco hay, primero, no mueve mucho interés. A no ser que sea Lomachenko, que es Exacto. algo muy espectacular. Pero si no, y luego son 3 los buenos son 2 o 3. Claro, es que tienen Una que vez que has pelearse porque tienen que peleado, pelearse, claro. no hay más gente. Este es el problema. Y luego ya por último teníamos que hablar de la muerte de Whittaker, que os hablamos en el primer programa que tuvimos aquí de la noche de boxeo. Parece ser que le atropellaron. Sí, lo atropellaron. Whittaker, pues eso, hablando antes de los grandes de los años 80, pues Whittaker, uno de ellos que empieza a mediados de los 80, luego en realidad los grandes éxitos son más tirando a los años 90, pero para mí uno de los grandes del boxeo, uno de los que mejor esquivaban, y vamos, aquí en España pues tenéis ese combate importante contra el Poli Díaz, pero bueno, pues un grande y que sí que falleció hace unas 2 o 3 semanas. Es verdad. Bueno, fue un gran combate, pero porque era el boxeador que teníamos, pero la verdad es que... Pues, no, la verdad que no había mucha historia. No había mucho que hacer. Sí, le puso muchas ganas, Poli, pero nada más. Y bueno, y luego también ha muerto hace poco un boxeador ruso que se llama Dadasev, que parece ser que, aparte podéis ver el vídeo, es una cosa bastante dura de ver cuando el entrenador intenta parar en los descansos, intenta parar el combate. Y le hice unas frases muy emotivas y creo que al final él le convence para abandonar, pero aún así los daños ya estaba hecho y murió esa noche en el hospital. O sea que para recordar a la gente que el boxeo, como dice mucha gente, que aquí no se juega. Aquí la gente te está jugando la vida, de verdad. No, sobre todo a ver, en esto hay que tener mucho cuidado cuando hay que bajar mucho de peso antes de un combate. Sí. Y esos... ayunos, no tomar líquidos. El estar deshidratado y recibir golpes en la cabeza es muy mala combinación. Puede pasar factura. Y luego para los siguientes combates, sí, pues, por favor. Yo me he apuntado 2. Uno a finales de agosto, 31 de agosto, Lomachenko-Campbell en Londres. Y ojo, porque, bueno, pues en teoría va a ganar Lomachenko fácil, pero estamos en Londres, es la primera vez que Lomachenko pelea fuera de Estados Unidos y sobre todo pelea en casa de Campbell. Y Campbell, que ha perdido tan solo 2 combates, los perdió con Iván Mendy y sobre todo con Jorge Linares. Jorge Linares bastante bueno. De verdad que Linares ya perdió contra Lomachenko, pero los 2 combates que pierde Campbell contra Mendy y Linares los pierde por split decision. O sea, es decir, que no fue. Bueno, no lo machacaron. Claro, es. Entonces, bueno, pues quién sabe. Y el otro, que va a ser el fin de semana que viene, 4 de agosto, en Marbella. Y así hacemos un homenaje también al boxeo femenino, porque hay una chica de Madrid, Joana Pastrana, que campeona del mundo además, contra Yocasta Valle. Pues nada, para un homenaje al boxeo femenino también. Y nada, suerte a Joana. Y luego una cosa que venía aquí viendo justo antes de venir para acá, que vi una entrevista que hacían a Deontay Wilder con Andy Ruiz. Se va muy bien porque ya te comenté que es que tienen el mismo manager. Entonces parece ser que las negociaciones todavía no está cerrada del todo la revancha con Joshua. Están entre querer hacerlo en Las Vegas o en Inglaterra. Y yo no sé si al final acabarán dejando en estacada a Joshua y peleando estos dos, porque es posible. Y yo creo que para Wilder es más fácil. Sí, para Wilder es más fácil y para pegarse Ruiz con sería Ruiz. Un grave error. Sí. Porque le van a machacar. Porque le van a machacar y sobre todo porque ya se terminaría. Sí, es decir, es si tú... Porque si pierde con Joshua puede tener una revancha, claro. Tiene otro combate más. Que tienes un combate más. Yo lo haría con Joshua. Además, a Joshua ya le has ganado una vez y dice, ¿por qué no le puedo ganar otra vez? Y luego te queda una tercera. Si pierdes, te quedas una tercera, o si pierdes, pues puedes pelear con otro, no pasa nada. Claro, es verdad. Pero contra Wilder, y si pierdes... Y que seguramente perderás. Probable que pierda. Y si pierdes mal, sobre todo, pues hombre, ya ahí digamos que su imagen quedaría un poco... Lo mejor sería que pelear y que pelee en Londres, así podemos ir nosotros, porque el otro nos pilla muy lejos y será más baratito. Por supuesto, ahí estaremos. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Os recordamos que para que os suscribáis al canal, que no os suscribís muchos todavía. Bien. Y lo dejamos aquí hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Venga.